¿Recuerdas el suave paca-paca del motor de un Volkswagen Beetle de los años 60? Nadie imaginaba que un auto tan pequeño pudiera vencer a los poderosos muscle cars americanos. Pero en la Ciudad de México, de 1968, un Beetle amarillo rugió de repente con 200 caballos de fuerza, dejando a la multitud en un silencio total. Esta es la historia del motor secreto que un ingeniero utilizó para desafiar a la propia Volkswagen. Los límites del gigante y la ambición del mecánico. La historia de la industria automotriz mundial ha reservado durante mucho tiempo un lugar honorable para Ferdinand Porsche, el padre que colocó los primeros cimientos para el nacimiento de la legendaria línea de autos Escarabajo en los años 30 del siglo pasado. Su filosofía de diseño en aquel momento era sumamente consistente y clara: crear una máquina tan simple que fuera minimalista, increíblemente duradera y con el máximo ahorro de combustible para servir a las necesidades de transporte de la gran mayoría del público. Los Volkswagen Sedán, con su motor de 4 cilindros horizontalmente opuestos y un sistema de enfriamiento totalmente por aire, se convirtieron rápidamente en un símbolo eterno de humildad pero confiabilidad, ligados a los recuerdos de millones de familias en todo el planeta. A finales de la década de los 60, cuando el mundo estaba cambiando drásticamente, la versión de motor más grande que Volkswagen lanzó al mercado apenas alcanzaba una cilindrada modesta de 1.600 centímetros cúbicos con una potencia de solo 57 caballos de fuerza. En la sede de Wolfsburgo, Alemania, donde se concentraban las mentes técnicas más brillantes, los ingenieros hicieron afirmaciones contundentes y consideraron esto como un límite inviolable. Se basaron en cálculos matemáticos fríos para declarar que este motor enfriado por aire solo podía soportar un umbral máximo de 50 caballos de fuerza si se quería mantener la estabilidad y una larga vida útil. Según su punto de vista, cualquier esfuerzo por superar una cilindrada de 1.800 centímetros cúbicos resultaría en desastres mecánicos, o el frágil cuerpo del motor de aleación de magnesio se agrietaría debido a la presión excesiva, o las aletas de enfriamiento nunca podrían disipar el enorme calor a tiempo, haciendo que los pistones se derritieran y convirtiendo toda la máquina en un montón de chatarra sin valor. Sin embargo, mientras todo el mundo y los expertos creían en esos números límite como un destino, en un pequeño taller de la Ciudad de México, un mecánico llamado Carlos González albergaba una creencia completamente diferente. Durante el día, seguía siendo un empleado diligente en el concesionario Volkswagen más grande de México, pasando el día cuidando, cambiando aceite y realizando mantenimiento periódico a los autos de las familias de clase media. Pero cuando la oscuridad envolvía la ciudad y todos se habían dormido, Carlos comenzaba otra vida. Trabajaba arduamente en su propio taller, sumergido bajo una luz amarillenta para estudiar cada fibra del magnesio y cada pequeño detalle en la sofisticada estructura del motor Porsche. Carlos sentía a menudo una vaga frustración al ver cómo los arrogantes muscle cars estadounidenses, con potencias de hasta 400 caballos de fuerza, dominaban por completo las calles y pistas, mientras que los entusiastas más apasionados del bocho apenas podían aumentar la potencia a 80 caballos mediante métodos manuales obsoletos. Tras miles de horas de observación, desmontaje y montaje, Carlos comenzó a notar algo importante que los ingenieros alemanes quizás habían pasado por alto o ignorado por exceso de precaución. El bloque de motor original del Escarabajo fue diseñado con una capacidad de carga excedente muy grande. Las gruesas paredes de aleación de magnesio y el sistema de soporte del cigüeñal, extremadamente sólido, eran donde se escondía un potencial de potencia colosal, olvidado durante décadas. Entendió que, para despertar a la bestia que dormía dentro de esa apariencia dócil, necesitaba ir en contra de todos los dogmas técnicos que los alemanes habían establecido. El orgullo de un mecánico mexicano impulsó a Carlos a embarcarse en un viaje solitario. No tenía laboratorios modernos ni supercomputadoras para simulaciones. Lo único que poseía era la experiencia práctica de sus manos callosas y una rica imaginación sobre el movimiento del flujo de energía dentro de la cámara de combustión. Carlos se preguntaba por qué un diseño tan superior
tenía que conformarse con una posición inferior solo por barreras psicológicas de seguridad. Comenzó a esbozar los primeros diagramas para una revolución mecánica, donde la cilindrada y la potencia ya no serían números muertos en el papel, sino una explosión de libertad y el deseo de conquistar la cima. ¿Alguno de ustedes que sigue este video ha tenido la suerte de poseer un escarabajo antiguo? Deténganse un momento y compartan conmigo su recuerdo más memorable. La fórmula secreta que rompió todas las reglas técnicas. Carlos González entendía perfectamente que si solo se detenía en pulir la pintura o ajustar detalles periféricos como el carburador, siempre sería solo un buen mecánico a los ojos de las familias de clase media mexicanas. Pero el alma de un genio no le permitía detenerse en lo suficiente. Para llevar a cabo un derrocamiento espectacular frente a las mentes más brillantes de Wolfsburgo, Carlos sabía que debía realizar una cirugía mayor al corazón mismo del motor, una zona prohibida que los alemanes habían sellado con leyes físicas aparentemente inamovibles. En el mundo de la mecánica hay un dicho famoso: no hay sustituto para la cilindrada. Pero para la línea de escarabajos enfriados por aire, aumentar la cilindrada era como jugar con la muerte. El cigüeñal original de Volkswagen tenía una carrera corta de solo 69 milímetros. Este era un número que los ingenieros alemanes llamaban la proporción áurea de seguridad, asegurando que las bielas nunca sufrieran una presión excesiva y que el motor pudiera funcionar de manera duradera durante décadas. Pero esa excesiva seguridad sofocaba involuntariamente la capacidad de generar torque, convirtiendo al bocho en una criatura dócil y lenta en las carreteras empinadas. Carlos, tras cientos de noches en vela frente a dibujos técnicos y un viejo calibrador mecánico, llegó a una conclusión herética. Extendería esta carrera hasta los 82 milímetros. Imaginen qué cambio tan terrible es aumentar 13 milímetros de carrera en un bloque de motor tan pequeño. Requería que las bielas se movieran en un espacio extremadamente estrecho, donde incluso una desviación del tamaño de un cabello causaría que el metal chocara con el metal y todo el bloque del motor explotaría en el primer arranque. La mayor dificultad no radicaba en los cálculos sobre el papel, sino en la cruda realidad de los años 60. En ese momento, ningún fabricante de componentes en todo el mundo, desde las famosas empresas de tuning en California hasta las forjas en Europa, creía que un cigüeñal de 82 milímetros pudiera funcionar de manera estable en el cuerpo de aleación de magnesio de Volkswagen. Carlos buscó en todos los catálogos de repuestos, pero la respuesta que recibió fueron solo sacudidas de cabeza preocupadas o risas burlonas. Sin rendirse, tomó la decisión más loca de su carrera: fabricar el cigüeñal él mismo. Se dirigió a un taller mecánico local en lo profundo de una zona industrial polvorienta de la Ciudad de México, que normalmente se especializaba en fundir y procesar piezas rudimentarias para tractores y equipos agrícolas. Allí, entre el olor a grasa quemada y el sonido metálico de los martillos, Carlos comenzó su viaje para conquistar el acero. Eligió un tipo de acero aleado especial de muy alta resistencia, supervisó personalmente el proceso de fundición de las piezas en bruto y operó directamente el torno para mecanizar cada muñón del eje. Este proceso no fue un camino recto hacia el éxito, sino una serie de fracasos dolorosos. Carlos enfrentó un total de 14 fracasos consecutivos. Hubo cigüeñales que parecían perfectos por fuera, pero que, nada más instalarlos, se rompían en dos como una rama seca bajo la presión de la primera explosión. Otros causaban vibraciones de resonancia terribles a altas revoluciones, desgarrando todo el cuerpo de magnesio desde el interior. Cada vez que un cigüeñal fallaba, Carlos perdía meses de esfuerzo y los últimos ahorros de su familia. Hubo momentos en que los trabajadores del taller le aconsejaron que se detuviera, llamándolo un sonámbulo que desperdiciaba su vida en una ilusión inexistente. Pero en el intento número 15, apareció el milagro de la perseverancia. Al cambiar la estructura de los contrapesos y aplicar un proceso secreto de tratamiento térmico doble, Carlos logró crear un cigüeñal de carrera de 82 milímetros con un equilibrio absoluto. Al combinar este cigüeñal con pistones de 92 milímetros de diámetro, el tamaño más grande que el bloque podía soportar después de ser rectificado al límite, la cilindrada del motor saltó a los 2.300 centímetros cúbicos.
Este fue un desafío directo al límite de 1.800 centímetros cúbicos que los ingenieros de Wolfsburgo habían marcado como el umbral de la muerte para este modelo. Sin embargo, al aumentar la cilindrada, Carlos se enfrentó de inmediato a un enemigo aún más temible que la presión, la temperatura. Con un aumento de casi el 50% en la cilindrada, la cantidad de calor generado en cada ciclo de combustión era inmensa. El motor Volkswagen, enfriado por aire, siempre había estado al borde del sobrecalentamiento. Los ingenieros alemanes calcularon que las aletas de enfriamiento existentes solo eran suficientes para disipar el calor de un máximo de 50 caballos de fuerza. Con la máquina de 2.300 centímetros cúbicos de Carlos, estas aletas se sobrecargarían rápidamente, provocando que los pistones se expandieran excesivamente y se pegaran a las paredes del cilindro, un desastre mecánico que los mecánicos llaman amarre de motor. Carlos sabía que no podía instalar un radiador de agua porque eso destruiría el alma y la estructura original del bocho. Una vez más, usó sus manos para someter las leyes de la física. Realizó una revolución en el área de la superficie de enfriamiento. En el diseño original, cada cilindro tenía 24 aletas de enfriamiento de aluminio. Carlos trabajó arduamente para reconstruir todos los moldes de fundición y aumentar el número de aletas a 36. No se detuvo allí. Usó meticulosamente una amoladora manual para profundizar la base de cada aleta exactamente 2 milímetros más. El cálculo de Carlos era simple pero extremadamente efectivo. Al aumentar el número de aletas y su profundidad, amplió el área de superficie total en contacto con el flujo de aire hasta en un 40%. Esto permitió que el motor de 2.300 centímetros cúbicos se enfriara más rápido que un motor original. Cada pulida debía ser absolutamente precisa, ya que si se pulía demasiado profundo, la pared del cilindro se volvería delgada y se agrietaría bajo la presión máxima. Carlos pasó cientos de horas, bajo una luz tenue, puliendo miles de pequeñas aletas de enfriamiento. Ya no era el trabajo de un mecánico, sino la paciencia de un monje realizando un ritual religioso estricto. La combinación de la carrera del pistón de 82 milímetros y el sistema de enfriamiento de 36 aletas fue la fórmula secreta que ayudó a Carlos González a romper todas las reglas técnicas del imperio Volkswagen. Creó una entidad mecánica que teóricamente no debería existir, pero que en la práctica estaba instalada perfectamente en el compartimento del motor, lista para rugir y destrozar todos los prejuicios sobre la potencia. Cuando Carlos arrancó por primera vez el motor de 2.300 centímetros cúbicos completo en la oscuridad del taller, su sonido ya no era el dócil patch-patch. Era un sonido profundo y poderoso, que cargaba con el poder de miles de horas de arduo trabajo y una resistencia orgullosa. El humo del escape traía el olor a metal nuevo y la firme creencia de que los límites son solo un concepto temporal para quienes se atreven a soñar. Carlos sabía que, a partir de ese momento, el mundo de los autos escarabajo nunca volvería a ser el mismo. Esos esfuerzos extraordinarios transformaron una idea loca en el papel en una entidad mecánica viviente, lista para desafiar los prejuicios más antiguos de la industria automotriz alemana. El arte de controlar la temperatura y el flujo de aire. Si el cigüeñal y los pistones son el esqueleto y los músculos, entonces la culata es el pulmón y el sistema nervioso central de toda la máquina. Carlos González entendía esto mejor que nadie. En el mundo de los grandes ingenieros mecánicos, hay un dicho famoso: la potencia está en las culatas. Y fue allí donde Carlos puso toda su esencia, paciencia y noches solitarias en el taller para llevar a cabo una verdadera revolución. No veía la culata como un bloque de aleación de magnesio inerte. La veía como un instrumento musical que necesitaba ser afinado para emitir los sonidos más poderosos. Imagina una noche silenciosa en la Ciudad de México a finales de los años 60. Mientras toda la ciudad dormía, bajo la luz amarillenta de un pequeño taller, Carlos trabajaba incansablemente con una herramienta de pulido manual. El sonido del metal chocando y el chirrido rítmico del pulido eran como la respiración de un artista esculpiendo una estatua. Las culatas originales de Volkswagen en aquel entonces fueron diseñadas con el único objetivo de la durabilidad
y el máximo ahorro de combustible. Esto significaba que los puertos de admisión y escape internos estaban fundidos de manera rudimentaria, estrechos y llenos de bordes afilados. Para los ingenieros de Wolfsburgo era suficiente que el aire pasara, pero para Carlos ese aire tenía que bailar. Comenzó el proceso que el mundo del tuning llama rectificación y pulido de los puertos de admisión y escape, pero a un nivel completamente diferente. Carlos no se limitó a hacer los agujeros más grandes. Estudió la dinámica de fluidos con una intuición genial. Entendía que si se ampliaba demasiado, la presión del aire disminuiría, haciendo que el auto se volviera lento a bajas revoluciones. Por ello, pulió meticulosamente para crear formas aerodinámicas óptimas, ayudando a que el flujo de aire entrara en la cámara de combustión a la velocidad más rápida y con la menor resistencia posible. Cada curva y cada pared interna de la culata fue acariciada y pulida por él hasta que quedó suave como la seda, permitiendo que la mezcla de gasolina y aire girara poderosamente antes de ser quemada. Esto ya no era el trabajo de un mecánico, sino la minuciosidad de un joyero puliendo un diamante en bruto. Pero no bastaba con que el aire entrara, necesitaba ser liberado intensamente. Carlos notó que la culata del bocho necesitaba un sistema de válvulas de admisión y escape más grandes para corresponder a la cilindrada de 2.300 centímetros cúbicos que había creado. Sin embargo, instalar válvulas grandes significaba que la presión sobre el sistema de control de válvulas aumentaría enormemente. Para resolver este problema, Carlos dio un paso que en aquel momento fue considerado una locura. Buscó integrar componentes de los lujosos Porsche 911 en el humilde escarabajo. Eligió el juego de resortes de válvula dobles del Porsche 911, diseñados para soportar revoluciones de motor aterradoras sin deformarse ni perder elasticidad. Esta instalación requería una precisión de milésimas de milímetro, ya que el más mínimo error haría que las válvulas chocaran con los pistones y destruyeran todo su trabajo en un instante. Carlos pasó semanas solo calculando la altura de los resortes y la fuerza de compresión necesaria. Cuando los resortes de Porsche se colocaron dentro del motor Volkswagen, fue la intersección entre la clase aristocrática y el poder popular. Una combinación que el propio fabricante nunca se había atrevido a imaginar. La creatividad de Carlos se extendió también al sistema de balancines, la parte que transmite el movimiento para abrir y cerrar las válvulas. Él mismo diseñó y ajustó el juego de balancines para lograr una relación de palanca de 1,4 a 1. Esto significaba que, con el mismo movimiento del árbol de levas, las válvulas de Carlos se abrían un 40% más profundamente que las originales. Imagina que tus pulmones de repente tuvieran la capacidad de inhalar un 40% más de oxígeno en cada respiración. Eso es exactamente lo que ocurría dentro de este motor de 2.300 centímetros cúbicos. Este cambio transformó la máquina dócil en una verdadera bestia, siempre hambrienta de combustible y lista para explotar en cada ciclo de combustión. Cuando todas esas piezas complejas se ensamblaron por completo, llegó el momento decisivo. El auto fue llevado a un banco de pruebas dinamómetro en un gran taller para camiones diésel. Cuando Carlos pisó el acelerador, el espacio circundante pareció asfixiado por un sonido completamente nuevo. Ya no era el familiar patch-patch, sino un rugido resonante, potente y metálico, como el rugido de un león despertando. La aguja del medidor de potencia saltó y se detuvo en el número de 200 caballos de fuerza. Una cifra increíble para un motor enfriado por aire de esa época. Los mecánicos que estaban alrededor quedaron atónitos. Miraban el pequeño motor con incredulidad, como si estuvieran presenciando la ruptura de una ley física ante sus ojos. Pero el punto máximo de su audacia aún estaba por venir. En 1971, cuando el mundo del tuning aún estaba fascinado con los 200 caballos de fuerza, Carlos González dio un gran paso hacia el territorio de lo imposible. Decidió añadir un sistema de inducción forzada, un sobrealimentador. Pero no compró un reluciente sobrealimentador de Estados Unidos o Europa. Con su naturaleza de mecánico al que le gusta conquistar retos, Carlos tomó un viejo sobrealimentador de un autobús diésel y comenzó el proceso de remanufactura. Instalar un sobrealimentador en un motor enfriado por aire era una verdadera apuesta con la supervivencia del metal,
Un aumento en la presión de admisión significaba que la temperatura de la cámara de combustión alcanzaría el punto de fusión de la aleación de magnesio. Pero Carlos, con su profundo conocimiento del sistema de enfriamiento de 36 aletas que él mismo había fabricado, creía que podía domar a esta bestia. Fabricó tuberías de aire de acero inoxidable y ajustó el carburador para asegurar que la cantidad de gasolina inyectada fuera lo suficientemente grande como para generar potencia y al mismo tiempo enfriar indirectamente la cámara de combustión. El resultado final inscribió el nombre de Carlos González en la historia. El pequeño motor produjo 315 caballos de fuerza. Para que se den una idea, el Porsche 911, ese más potente de Alemania en aquel momento, solo alcanzaba unos 190 caballos. Carlos había creado un escarabajo con una potencia 1,5 veces superior a la de un verdadero superdeportivo. Cada vez que pisaba el acelerador, el sobrealimentador emitía un silbido característico mezclado con el rugido del escape, creando una sinfonía mecánica fascinante. El auto ahora no solo corría, realmente desgarraba el espacio. Esta potencia convirtió las noches en las calles de la Ciudad de México en leyendas. Cuando los grandes y brillantes muscle cars estadounidenses con rugientes motores V8 lo desafiaban, solían mirar el bocho de Carlos con desprecio. Pero solo unos segundos después de que el semáforo cambiara a verde, todo lo que veían eran las dos ruedas delanteras del bocho levantándose del suelo y una estela de humo blanco detrás. 315 caballos de fuerza en una carrocería ligera crearon una relación potencia-peso aterradora, haciendo que incluso los reyes de la velocidad de la época tuvieran que morder el polvo. Carlos demostró al mundo que el arte de controlar el flujo de aire y la temperatura, cuando es realizado por manos llenas de ambición, puede crear milagros que ningún laboratorio alemán podría haber previsto. ¿Alguna vez en tu vida has decidido firmemente llevar a cabo un trabajo a pesar de que todos a tu alrededor, incluidos los principales expertos, te dijeran que era imposible? El enfrentamiento histórico y el reconocimiento tardío. El eco de los superbochos de Carlos González no se detuvo en los talleres de la Ciudad de México, sino que comenzó a cruzar el océano y llegó a los oídos de los altos directivos de la sede de Wolfsburgo, en Alemania. La reacción inicial del grupo Volkswagen no fue de admiración, sino de una profunda sospecha mezclada con un desprecio arrogante. No podían aceptar que un mecánico de un país en desarrollo pudiera superar la barrera técnica que ellos habían construido con tanto esfuerzo. Inmediatamente, Volkswagen envió a un equipo de sus técnicos de más alto nivel a México para realizar una investigación exhaustiva. Tras un examen preliminar, su informe enviado a Alemania estaba lleno de desdén. Afirmaron que las modificaciones de Carlos violaban gravemente todos los principios básicos de diseño y declararon pomposamente que estas máquinas seguramente explotarían o fallarían por completo después de menos de 1000 millas de operación en condiciones reales. En lugar de perder el tiempo en discusiones verbales inútiles, Carlos González eligió responder con acciones prácticas. Con una actitud llena de confianza y calma, lanzó un desafío histórico. Invitó personalmente al equipo de expertos alemanes a presenciar la prueba de durabilidad más extrema por la que un auto puede pasar: conducir su bocho equipado con el motor de 2.300 centímetros cúbicos en un viaje de ida y vuelta de 800 millas desde la Ciudad de México hasta la ciudad portuaria de Acapulco. No se trataba de un paseo por una autopista plana, sino de un viaje a través de constantes y empinados pasos de montaña, donde el aire es escaso y se sufre el calor abrasador del verano mexicano. Era un desafío suficiente para abatir incluso a los camiones de carga más pesados si el sistema de enfriamiento no funcionaba a la perfección. Durante ese larguísimo viaje, los ingenieros alemanes pasaron de la duda al asombro total. El auto de Carlos no solo no presentó ningún pequeño inconveniente, sino que mantuvo una velocidad constante de 75 millas por hora con extrema facilidad en los tramos de pendientes pronunciadas, donde los escarabajos originales de la marca apenas podían avanzar a 35 millas por hora con humo negro saliendo de sus escapes. Al regresar a la Ciudad de México, Carlos realizó una acción que dejó a los expertos alemanes convencidos. Desarmó todo el motor en el taller ante su presencia. Cuando cada pieza fue desmontada,
Todos se quedaron paralizados al ver que los pistones, cilindros y el cigüeñal seguían relucientes, sin el menor signo de sobrecalentamiento o grietas en la superficie. El equipo de ingenieros de Wolfsburgo abandonó silenciosamente el taller en medio del asombro y una admiración indescriptible. Comprendieron que acababan de presenciar un milagro del intelecto humano. Desde ese hito histórico, la fama de Carlos explotó. La imagen del escarabajo llamado Cucaracha Negra del legendario piloto Miguel Santana comenzó a dominar absolutamente las pistas de drag en México. Con el potente motor ajustado por las propias manos de Carlos, este bocho negro mate realizó continuamente aceleraciones aterradoras, derrotando por completo a legendarios muscle cars estadounidenses como el Ford Mustang o el Plymouth Cuda, ante el asombro de los espectadores. El auto de Carlos completaba los 400 metros en solo 12,8 segundos, un logro sin precedentes para un auto popular enfriado por aire en aquel tiempo, convirtiéndolo en un símbolo espiritual para los amantes de los autos en México. Si estuvieras en la situación de Carlos en ese momento, tendrías el valor y la confianza para invitar a los principales expertos, quienes te menospreciaban, a verificar directamente los resultados de tu trabajo como él lo hizo. Deja tu opinión. Tengo muchas ganas de saber qué piensas sobre esta confianza. Finalmente, después de muchos años de enfrentamiento y negación, el reconocimiento oficial del gigante alemán llegó en 1986. De ser un oponente a quien Volkswagen una vez amenazó con demandar por violar patentes y estándares técnicos, Carlos González recibió una invitación formal a la sede central en Alemania como consultor técnico especial. En un momento de gran orgullo, el mecánico mexicano impartió clases directamente en Wolfsburgo a los propios ingenieros líderes sobre el potencial de potencia oculto que habían pasado por alto o no habían tenido el valor de explorar en el diseño original de Ferdinand Porsche durante más de medio siglo. No fue solo una victoria personal para Carlos, sino también una prueba contundente de la creatividad humana sin fronteras. Si fueras Carlos en ese momento, ¿tendrías la suficiente confianza para invitar a los mejores expertos del mundo a verificar tus logros como él lo hizo? El legado dejado para el futuro. El inmenso legado que Carlos González dejó al mundo no se detiene en los gloriosos títulos en las pistas de drag llenas de humo y rugidos de motores. La confiabilidad y el rendimiento superior de sus diseños fueron tales que comenzaron a atraer la atención de la comunidad científica y se aplicaron en un campo que exige la seguridad más estricta: la aviación ligera. Motores de 2.300 centímetros cúbicos con el estilo y la estructura de Carlos fueron seleccionados para ser instalados en pequeños aviones experimentales. Estas máquinas han operado miles de horas de manera segura en el cielo, ayudando a pilotos aficionados a realizar su sueño de volar con un costo operativo extremadamente bajo, pero manteniendo una potencia y durabilidad asombrosas. Esto demostró que las innovaciones de Carlos no fueron productos pasajeros para la velocidad, sino obras de ingeniería con una utilidad sostenible, algo que hace que la gente respete a Carlos González, incluso más que su talento mecánico, es su noble personalidad y filosofía de vida. Aunque podría haberse vuelto extremadamente rico y poseer grandes fortunas si hubiera patentado y vendido sus revolucionarios inventos a las automotrices, Carlos eligió un estilo de vida sencillo e increíblemente generoso. A lo largo de su vida, nunca registró ninguna patente para sus diseños únicos. Carlos siempre mantuvo la firme convicción de que el conocimiento técnico y los avances creativos deben compartirse libremente para que todos, ricos o pobres, tengan derecho a beneficiarse de ellos. Estaba dispuesto a pasar horas respondiendo cartas, enviando kits de mejora y manuales detallados, redactados por él mismo a mecánicos pobres desde Brasil y Argentina hasta Australia, con el único fin de ayudarlos a satisfacer su ardiente pasión por la velocidad con su familiar auto escarabajo. Esta generosidad desinteresada puso los primeros ladrillos para la formación y el floreciente desarrollo de una industria de accesorios Volkswagen a escala global. Las especificaciones técnicas del cigüeñal de 82 milímetros o la forma de mecanizar las aletas de enfriamiento que él estableció manualmente en su oscuro taller hace años, se han convertido en un estándar común, una regla de oro para el mundo del tuning y la restauración de autos clásicos en todo el mundo. Hasta el día de hoy,
Cualquier entusiasta del bocho que desea aumentar la potencia de su auto está utilizando, en mayor o menor medida, el legado técnico que Carlos González exploró. ¿Qué detalle te gusta más del espíritu creativo de Carlos González? Acompáñame a preservar estos maravillosos valores compartiendo tus sentimientos. La extraordinaria historia de la vida de Carlos González no es simplemente un relato sobre autos o fríos números de caballos de fuerza, sino que es un recordatorio poderoso e inspirador para todos nosotros de que los límites a menudo solo los ponemos nosotros mismos en nuestra mente. Él demostró elocuentemente que la verdadera innovación y los avances revolucionarios no necesariamente provienen de laboratorios modernos con presupuestos enormes, sino que siempre nacen de un corazón con un deseo ardiente, una curiosidad infinita y una determinación férrea para superar cualquier obstáculo. Actualmente, a pesar de tener 91 años, Carlos González vive una vida tranquila y relajada en la Ciudad de México. Mantiene su hábito de recibir y responder con gusto preguntas técnicas difíciles a los jóvenes que lo buscan, siempre con una sonrisa amable en su rostro. Carlos puede no haber dejado a sus descendientes fortunas de miles de millones, pero ha dejado a la humanidad una lección invaluable sobre la perseverancia, la minuciosidad en el trabajo y, sobre todo, el espíritu de compartir sin interés. Espero que hayas tenido un viaje nostálgico muy interesante. Mantengamos juntos estos valiosos recuerdos y transmitámoslos a las generaciones futuras. Si estos hermosos recuerdos te han sacado una sonrisa y han evocado memorias queridas, no olvides presionar el botón like, share y suscribirte a Nación Nostalgia para no perderte los próximos viajes nostálgicos. Gracias por seguirnos.